¿Cuáles son y en qué consisten los postulados antropológicos sobre los que se basa la ética de la compasión? En primer lugar, es importante que los contextualice un poco sobre el punto central o tesis que nos plantea el autor. Esto con el fin de poder entender los postulados antropológicos basados en la ética de la compasión. Ética resulta el momento en el que no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo responder con seguridad ante una situación. La pregunta ¿qué debo hacer? Resulta imposible de responder. El modo de responder de manera ética depende de nuestro modo de ser, como la del otro individuo involucrado en un momento de excepcionalidad. Teniendo en cuenta lo ya mencionado, la ética de compasión se encamina hacia una antropología basada en los sentidos corporales, con escenarios físicos y simbólicos que cada cuerpo va adquiriendo durante su vida, y a partir de esto se dan los siguientes postulados antropológicos. Como primer postulado, la experiencia nos sitúa frente a la noción de acontecimientos, es decir, la imprevisibilidad y de sorpresa. Esto nos lleva a entender por qué la experiencia no es algo que se pueda controlar, planificar, programar o incluso ajustar a una ley o norma ya determinada, sino que sucede de manera repentina, no se controla y llega de manera completamente inesperada a nuestras vidas. No tan rápido, un momento por favor. A este postulado aún le falta un detalle muy importante por contar. Este postulado también se relaciona con el reconocido concepto del azar. Causa o fuerza que supuestamente determina que los hechos y circunstancias imprevisibles o no intencionados se desarrollen de una manera o de otra. Como segundo postulado, encontramos cómo la irrupción de lo imprevisible rompe nuestras expectativas, nuestro plan de vida, nuestros proyectos y planificaciones a futuro. Por lo general se tiene previsto con antelación un plan de vida, pero cuando padecemos una experiencia nos quedamos perplejos y nos vemos en la obligación de cambiar este plan, y a veces no se puede cambiar, así que se debe empezar de cero o simplemente no hay forma de repensarlo. Teniendo en cuenta este postulado, llegamos a lo mencionado al inicio. La ética consiste en la respuesta que se le da a un acontecimiento, y una ética de compasión es una ética de la respuesta adecuada, mas no una ética del deber. Por último, y como tercer postulado, toda experiencia va acompañada de cierto dolor, consecuencia de la inseguridad existente en nuestras vidas. Es decir, que nuestra experiencia nos recuerda nuestra condición inevitable de seres dolientes. Debido a esto, no hacemos experiencias, sino que padecemos las experiencias. La mayor parte de nuestras vidas vivimos protegiéndonos de las experiencias, intentando volverlas experimentos que se puedan diseñar y controlar. Pero esto en algún punto de nuestra vida toma otro rumbo que no esperamos. La ética de la compasión resalta que no se puede evitar el sufrimiento. Pero sí ayuda a soportarlo, y una respuesta ética nunca consistirá en ponerse en el lugar del otro, sino de su lado. En conclusión, una ética de la compasión se toma en serio aquel reto de poder pensar conceptos como la contingencia y la casualidad como elementos que logran construir relaciones humanas de manera frágil y vulnerable. Todo esto basado en la experiencia.